Cristo dijo en Mateo 7, versículos 21 al 23, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? Y yo le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. En vez de estarle diciendo al Señor, 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 ¿que acaso no nos arrepentimos? Como usted lo empezó a demandar cuando usted inició su ministerio de salvación en la tierra. Claro, porque en Marcos 1:15 el Señor empezó a demandar, arrepentíos y creed en el Evangelio. Así empezó su ministerio de salvación Cristo en la tierra, demandándole al hombre que se arrepienta y que deposite fe en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15. Y advierte el Señor, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, Lucas 13, versículo 1 al 5. El que no creyere en el Evangelio será condenado, Marcos capítulo 16, versículo 16. En vez de estarle diciendo, Señor, Señor, ¿que acaso no nos arrepentimos? ¿Que acaso no depositamos fe en el Evangelio? Señor, Señor. En vez de estarle diciendo eso, le van a estar diciendo, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? El Señor dice en Mateo 7, versículos 21 al 23, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En Juan capítulo 6, versículos 28 al 29, le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Cristo responde, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Él, el Padre, ha enviado. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Creer en el Hijo. En Juan 6:40 ratifica el Señor, ratifica lo que está respondiendo. Y esta es la voluntad de que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Según Jesús, creer en Jesús, creer en Cristo. Cristo dijo, yo le doy vida eterna, Juan 10:28. Y en la cruz del Calvario, antes de entregar su espíritu, exclamó, consumado es, Juan 19:30. Consumado es lo que yo les prometí. Entonces, hacer la voluntad del Padre es creer que Cristo nos dio vida eterna, vida perpetua en los cielos, inmortalidad, mediante el Evangelio. Segunda de Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. El Evangelio es un anuncio único. Este anuncio da respuesta a la pregunta, ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Salvarnos de nuestros pecados, porque dijo Dios, el alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. Qué importante Ezequiel 18:4. Este dictamen del Señor bastaría para que el hombre reconociera que tiene que buscar salvación. Porque un pecado basta para que el alma quede sentenciada a la muerte. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué tipo de pecado? No importa qué tipo de pecado. No importa si es un mal deseo, un mal pensamiento, una mentira, una codicia, no importa. El alma que pecare, esa morirá. Y dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe el ser humano que nunca peque, no existe. Tal vez existirá la mente corrompida de algún religioso, pero no existe un justificado por la fe que nunca peque. ¿Cuánto más los injustos? ¿Cuánto más los injustos? Entonces, como no hay hombre en la tierra que haya sido justificado por su fe y que nunca peque, y el pecado, cualquiera sea, sentencia al alma a la muerte, este dictamen del Señor, de Ezequiel 18:4, bastaría para que el hombre cambiara su manera de pensar respecto de cómo se encuentra judicialmente ante Dios. El hombre debería entender que se encuentra condenado, necesitado de una salvación. Pero lamentablemente vemos que el hombre vive como si no estuviera condenado. Arrepentimiento es un cambio de parecer.